noche sin luna cuando llegamos al parque de diversiones. Las luces de neón parpadeaban, dándole al lugar un aire de decadencia extraña. Habíamos comprado las entradas en un pequeño puesto en las afueras de la ciudad, atraídos por un anuncio que prometía la experiencia más aterradora de tu vida. Mi grupo de amigos y yo, siendo fanáticos del horror, no pudimos resistir la tentación. Al cruzar las rejas oxidadas que marcaban la entrada, el ambiente cambió. Todo parecía más oscuro de lo que debería ser. La música del carrusel, que en la distancia sonaba alegre, ahora parecía una melodía distorsionada, como un disco rayado. Una mujer vestida de payaso nos recibió. Su maquillaje estaba corrido, y sus ojos, enormes y vidriosos, nos miraban fijamente. Sonrió, dejando al descubierto dientes amarillos y desiguales. «Bienvenidos al Carnaval de las Sombras», dijo con una voz cantarina. «Aquí, sus miedos se vuelven realidad». Nos dio un boleto a cada uno, marcado con números y un símbolo extraño, parecido a un ojo cerrado. No le dimos importancia, creímos que era parte del espectáculo. El primer lugar al que fuimos fue la Casa de los Espejos. Desde fuera, parecía normal, pero al entrar, notamos que los espejos no reflejaban lo que hacíamos. Cuando yo levantaba la mano, mi reflejo permanecía inmóvil, mirándome con una sonrisa macabra. Uno de mis amigos, Diego, intentó salir, pero la puerta por la que habíamos entrado ya no estaba. «Debe ser un truco, ¿no?», dijo Carla, intentando sonar calmada, aunque su voz temblaba. Pero entonces los reflejos comenzaron a moverse por su cuenta. Nos miraban desde los espejos con una expresión de puro odio. Uno de ellos, mi propio reflejo, se acercó al cristal como si pudiera atravesarlo. «¡Corra!», gritó Diego. Salimos como pudimos, tropezando con los pasillos deformados. Al final, una puerta apareció de la nada y nos dejó en el centro del parque. Pero algo había cambiado. La música era más fuerte y distorsionada, y las risas de los visitantes eran ahora gritos lejanos. El siguiente lugar fue el carrusel. Parecía inofensivo, con caballos que subían y bajaban lentamente. Pero cuando nos subimos, el mundo alrededor empezó a girar más rápido de lo normal. El aire se tornó frío, y las luces comenzaron a parpadear. De repente, los caballos se movieron como si estuvieran vivos. Sus ojos brillaban en la oscuridad y sus bocas se abrían mostrando dientes afilados. Intentamos bajarnos, pero nuestras piernas no se movían, como si algo nos sujetara. Uno de los caballos mordió a Carla en el brazo y ella gritó de dolor. La sangre goteaba en el suelo mientras el carrusel giraba cada vez más rápido. Cuando finalmente nos soltó, caímos al suelo con fuerza. Carla estaba pálida y el parque parecía aún más oscuro. Nos dimos cuenta de que estábamos solos. No había más visitantes, ni risas, ni música. Solo nosotros, y una presencia que nos vigilaba desde las sombras. «Esto no es normal», dijo Luis, el más escéptico del grupo, mientras intentaba calmar a Carla. De pronto, las luces de la montaña rusa se encendieron, como si nos invitaran. No queríamos ir, pero algo, una fuerza invisible, nos empujaba hacia ella. Subimos a los vagones en silencio, nuestras respiraciones entrecortadas. El viaje comenzó lento, pero a medida que ascendíamos, el paisaje se transformó. Ya no estábamos en el parque, a nuestro alrededor había un cielo rojo y campos de huesos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Escuchábamos susurros en un idioma desconocido, como si el mismo aire estuviera maldito. Cuando la montaña rusa descendió, los vagones parecían desintegrarse. Mis amigos gritaban, pero sus voces se perdían en el viento. Sentí que caía, pero no al suelo, sino en un vacío sin fin. Desperté en el centro del parque, solo. La gran rueda de la fortuna giraba lentamente, pero no había nadie en los asientos. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Caminé, buscando a mis amigos, hasta que llegué a un puesto de tiro al blanco. Ahí estaban ellos, pero no como los recordaba. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos hundidos, y sus cuerpos inmóviles como maniquíes. Un hombre alto, vestido como maestro de ceremonias, me miró desde el otro lado del puesto. «Bienvenido al final del espectáculo», dijo, inclinándose con una sonrisa siniestra. «Aquí, todos encuentran su lugar». Intenté correr,
pero mis piernas no respondían. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si algo estuviera arrancándome el alma. Todo se oscureció. Ahora estoy aquí, atrapado en el carnaval de las sombras. Soy parte de la atracción, una figura más en este lugar maldito. Si alguna vez encuentras un anuncio que prometa la experiencia más aterradora de tu vida, no lo tomes a la ligera. Porque tal vez nunca salgas. El tiempo en el carnaval de las sombras no transcurre como debería. No sé cuánto ha pasado desde que me convertí en parte del espectáculo, pero cada segundo aquí se siente eterno. Estoy atrapado en un ciclo infinito de terror, obligado a participar en las atracciones para el entretenimiento de algo o alguien. Mi papel cambia cada noche. A veces, soy un reflejo en la casa de los espejos, observando a los nuevos incautos con una sonrisa que no puedo controlar. En otras ocasiones, soy uno de los caballos en el carrusel, mi cuerpo rígido y frío, pero con una conciencia que grita desde el interior. Y otras veces, soy un vagón vacío en la montaña rusa, llevando a las víctimas hacia su destino final. Los visitantes, como mis amigos y yo lo fuimos alguna vez, siempre llegan con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sus risas se convierten en gritos, y sus gritos en un silencio que se mezcla con el viento sombrío del parque. Los veo entrar, uno tras otro, y aunque quiero advertirles, no puedo. Mi voz está atrapada en mi interior, ahogada por la maldición del lugar. Una noche, algo cambió. Mientras me encontraba en la casa de los espejos, esperando a que los nuevos visitantes llegaran, escuché un susurro. No provenía de los espejos ni de las sombras que habitualmente nos rodean. Era una voz suave, casi familiar. Todavía puedes escapar, pero debes encontrar el ojo. El ojo. Recordé el símbolo extraño en los boletos que nos entregaron aquella noche. ¿Era esa la clave? Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Sabía que la voz no era parte del parque, era algo o alguien que intentaba ayudarme. Esa noche, mientras me desplazaban hacia mi siguiente rol en el carrusel, aproveché un instante en el que mis pensamientos eran míos. Observé a los visitantes con más atención. Uno de ellos, una joven de cabello oscuro y ojos llenos de miedo, llevaba el boleto con el símbolo del ojo en su mano. Cuando el carrusel comenzó a girar, forcé mi cuerpo de madera a moverse, rompiendo las cadenas invisibles que me ataban. Con un esfuerzo casi imposible, logré murmurar: «¡El ojo! ¡Encuentra el ojo!». La joven me miró horrorizada, pero también con una chispa de comprensión. Saltó del carrusel antes de que éste la atrapara por completo y comenzó a correr hacia el centro del parque. Sentí que algo en el aire cambiaba, el parque no quería que ella supiera la verdad. El maestro de ceremonias apareció de la nada, su figura alta y amenazante deteniéndola. Desde mi posición, pude ver cómo intentaba hipnotizarla con su voz, pero la chica apretó el boleto en su mano y gritó: «¡Muéstrame el ojo!». De repente, el parque tembló. Las luces parpadearon y la música distorsionada se detuvo. En el cielo, el símbolo del ojo apareció, brillante y dominante. Una puerta se abrió en el suelo, emitiendo un resplandor cegador. Supe que ese era el momento. Con la fuerza que me quedaba, me liberé del carrusel y corrí hacia la puerta. No estaba solo, otras figuras atrapadas en el parque también comenzaron a moverse, como si el ojo les hubiera devuelto algo de su humanidad. El maestro de ceremonias gritaba, pero su voz ya no tenía el poder de antes. Trataba de cerrar la puerta, pero la joven y yo llegamos primero. Al cruzarla, sentí un dolor agudo, como si mi cuerpo se estuviera desgarrando, pero al otro lado estaba la libertad. Cuando desperté, estaba tirado en un campo vacío, con el sol acariciando mi rostro. La joven estaba a mi lado, respirando con dificultad. Nos miramos en silencio, sabiendo que habíamos escapado de algo más allá de la comprensión humana. No sé qué pasó con mis amigos ni con las otras almas atrapadas en el carnaval de las sombras. Tal vez aún están allí, esperando su oportunidad. Pero una cosa es segura, ese lugar todavía existe, acechando en algún rincón oscuro del mundo, esperando a su próxima víctima. Y yo, aunque libre, nunca olvidaré el horror de haber sido parte de su espectáculo. La libertad fue un alivio fugaz. Aunque había escapado del carnaval de las sombras, el peso de lo que dejé atrás me perseguía.
Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de mis amigos, atrapados, deformados, condenados a ser parte de ese lugar maldito. Sabía que no podía dejarlos allí. La joven que escapó conmigo, quien se presentó como Ana, parecía compartir mi determinación. En los días que siguieron, intentamos retomar nuestras vidas, pero algo en nosotros había cambiado. No éramos los mismos. Ana comenzó a tener pesadillas recurrentes, en las que veía el rostro del maestro de ceremonias observándola desde las sombras. Yo, por mi parte, no podía evitar sentir que algo me seguía, algo que no quería dejarme ir del todo. Un día, mientras revisaba el boleto que todavía llevaba conmigo, noté algo extraño. El símbolo del ojo que antes estaba cerrado ahora parecía estar medio abierto, y los números impresos en él parpadeaban como si fueran digitales. Mostré el boleto a Ana, y ella se estremeció al ver que el suyo tenía el mismo cambio. «Creo que esto no ha terminado», dijo, su voz apenas un susurro. El boleto parecía reaccionar a nuestros movimientos, guiándonos como una brújula. Decidimos seguirlo, sabiendo que podría llevarnos de vuelta al carnaval, pero también conscientes de que quizás esa era nuestra única oportunidad de enfrentarlo y liberar a quienes aún estaban atrapados. El boleto nos condujo a un lugar diferente, mucho más lejos de la ciudad. Era un campo vacío, pero al llegar, el aire se volvió pesado y el cielo comenzó a oscurecerse, como si el mundo estuviera cerrando los ojos. De repente, las luces del carnaval de las sombras aparecieron en el horizonte, parpadeando como un espejismo. Entramos, esta vez con una mezcla de miedo y resolución. Nada había cambiado, las atracciones seguían torcidas, la música sonaba tan distorsionada como antes, y la figura del maestro de ceremonias nos esperaba en el centro del parque, sonriendo como si supiera que regresaríamos. «Bienvenidos de nuevo», dijo, abriendo los brazos. ¿No les bastó con escapar? «Queremos liberar a los demás», respondí, mi voz firme a pesar del nudo en mi garganta. El maestro de ceremonias soltó una carcajada que resonó por todo el parque. ¿Liberar a los demás? ¡Qué noble! Pero ustedes no entienden. Este lugar no es solo un parque. Es un reino, y todos los que entran aquí pertenecen al carnaval para siempre. Ana levantó su boleto, que ahora brillaba intensamente. El símbolo del ojo estaba completamente abierto, irradiando una luz que el maestro de ceremonias parecía detestar. Dio un paso atrás, su sonrisa tambaleándose por primera vez. «Eso no debería ser posible», murmuró, antes de recuperar su compostura. «Pero no importa. Este lugar tiene reglas, y si quieren liberar a alguien, deben jugar». Las luces del parque se intensificaron, y las atracciones comenzaron a moverse solas. Las risas y los gritos de los atrapados llenaron el aire. El maestro de ceremonias chasqueó los dedos, y una rueda de la fortuna se iluminó con palabras en sus cabinas: vida, libertad, castigo, perdición. «Jueguen, y tal vez ganen», dijo con un brillo malicioso en los ojos. No teníamos opción. Ana y yo subimos a la rueda, nuestras manos temblando mientras los vagones giraban. La luz del ojo en el boleto comenzó a proyectarse en cada cabina, revelando fragmentos de las almas atrapadas en el parque. Vi a mis amigos, sus rostros pálidos y sus ojos vacíos, clamando en silencio por ayuda. La rueda se detuvo en vida, y una voz resonó: «Para salvar a uno, otro debe quedarse». El maestro de ceremonias sonrió ampliamente. «Un alma por otra. Es la ley del carnaval». Me quedé helado. ¿Estaba dispuesto a quedarme aquí para siempre por ellos? Miré a Ana, y en sus ojos vi la misma duda. Pero también vi determinación. «No podemos dejar que gane», dijo, tomando mi mano. «Si enfrentamos al ojo juntos, tal vez podamos romper esta maldición». El boleto comenzó a brillar aún más, como si entendiera nuestra decisión. Ana y yo saltamos del vagón al mismo tiempo, apuntando el brillo del boleto hacia el maestro de ceremonias. Su rostro se contorsionó de rabia y miedo mientras la luz lo envolvía. «Esto no debería ser posible», rugió. Las luces del parque comenzaron a apagarse una por una, y las atracciones dejaron de moverse. Las figuras atrapadas, incluidos mis amigos, comenzaron a desvanecerse en haces de luz que ascendían hacia el cielo. Sentí un alivio abrumador cuando vi a Diego y Carla desaparecer, sus rostros ya no atormentados.
El parque comenzó a colapsar sobre sí mismo. Las estructuras se derrumbaban, y el maestro de ceremonias gritaba mientras su cuerpo era absorbido por las sombras. Ana y yo corrimos hacia la salida, el boleto brillando como una guía hasta que finalmente cruzamos las rejas. Cuando miramos atrás, el carnaval de las sombras ya no estaba. El campo vacío había vuelto, y con él, una sensación de calma que no habíamos sentido en mucho tiempo. Ana y yo nos abrazamos, exhaustos pero aliviados. ¿Crees que esto terminó de verdad?, preguntó ella. No estaba seguro, pero algo en el aire se sentía diferente, como si el lugar hubiera perdido su poder. Tiré el boleto al suelo, y este se desintegró en un susurro de cenizas. Aunque nunca olvidaré lo que vivimos, ahora sé que hay cosas en este mundo que no deben ser enfrentadas solos. Gracias a Ana y a la fuerza del ojo, logramos liberar a las almas atrapadas. Pero siempre quedará la duda, ¿realmente destruimos el carnaval de las sombras, o simplemente lo alejamos por un tiempo? Porque en las noches más oscuras, aún puedo escuchar el eco de esa música distorsionada, llamándome desde algún rincón del mundo. Pensamos que todo había terminado, pero no podíamos estar más equivocados. Las semanas que siguieron a nuestra liberación fueron extrañas. Ana y yo intentamos reconstruir nuestras vidas, pero el pasado seguía acechándonos. Había algo en el aire, una sensación de que la historia no estaba cerrada. Comencé a tener pesadillas recurrentes. En ellas, el carnaval seguía en pie, pero estaba vacío y silencioso. Caminaba entre las atracciones desmoronadas, y podía escuchar un leve susurro que me llamaba por mi nombre. Al principio, ignoré esos sueños, pensando que eran solo el trauma hablando. Pero Ana también empezó a tenerlos. Una noche, mientras discutíamos nuestras visiones, un detalle nuevo emergió. En cada uno de nuestros sueños, veíamos una figura que no habíamos notado antes, un niño pequeño con un globo negro. Estaba siempre de espaldas, caminando hacia las profundidades del parque. Creo que quiere que regresemos, dijo Ana con voz temblorosa. ¿Regresar? ¿Después de todo lo que pasamos?, respondí, tratando de disimular mi propio miedo. Pero no pudimos ignorarlo. Esa misma noche, un sonido familiar invadió el aire. Era la música distorsionada del carrusel. Ana y yo salimos corriendo de nuestras casas, y nos encontramos en la calle, mirándonos fijamente. No habíamos planeado encontrarnos, pero algo nos había llevado allí. En el horizonte, donde antes no había nada, las luces del carnaval de las sombras brillaban de nuevo. No fue nuestra decisión volver. Fue como si el parque nos reclamara, como si aún tuviéramos una deuda pendiente. Sin darnos cuenta, comenzamos a caminar hacia él, nuestras piernas moviéndose por voluntad propia. Esta vez, no había entrada grandiosa ni boletos. Solo cruzamos un umbral invisible, y el parque nos tragó. Todo era diferente. Las atracciones estaban más torcidas, más siniestras. La música era un murmullo inquietante, y el aire era pesado, como si algo nos aplastara desde todos los ángulos. Y allí, en el centro del parque, estaba el niño del globo negro. ¿Quién eres?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. El niño no respondió. Lentamente, giró la cabeza, y lo que vimos nos heló la sangre. Su rostro era un lienzo vacío, sin ojos, nariz ni boca. Solo una superficie lisa y pálida que parecía absorber la luz. Señaló hacia la montaña rusa con una mano esquelética, y su globo flotó hacia el cielo, desvaneciéndose en una nube negra. Creo que quiere que subamos, dijo Ana, incapaz de apartar la mirada. Sin saber por qué, seguimos la indicación del niño. La montaña rusa era mucho más alta que antes, y las vías se retorcían como serpientes en el aire. Subimos a un vagón que parecía hecho de huesos y metal oxidado. Cuando el viaje comenzó, el parque entero cambió. Ya no estábamos en el mismo lugar. El cielo era un mar de sombras, y las atracciones desaparecieron, dejando un paisaje desolado lleno de figuras encapuchadas. La montaña rusa nos llevó a un altar en el centro de este extraño mundo. Allí estaba el maestro de ceremonias, pero algo en él había cambiado. Su rostro estaba roto, como una máscara de porcelana agrietada, y sus movimientos eran torpes. Ustedes rompieron las reglas, dijo con una voz que resonaba como un trueno distante. Creyeron que podían liberar a todos,
pero alguien siempre debe ocupar su lugar. Antes de que pudiéramos responder, las figuras encapuchadas comenzaron a rodearnos. Cada una sostenía un espejo que reflejaba momentos de nuestras vidas, errores, miedos, secretos que ni siquiera recordábamos. El carnaval no busca diversión. Busca almas. Y ustedes, mis queridos visitantes, trajeron consigo algo más poderoso que el miedo. Trajeron culpa. Ana gritó cuando una de las figuras trató de arrastrarla hacia el altar, pero agarré su brazo y tiré de ella con todas mis fuerzas. El maestro de ceremonias reía, pero su risa era más débil, como si la luz del ojo que habíamos usado la última vez aún no debilitara. ¿El boleto?, grité, buscando desesperadamente en mis bolsillos. Ana sacó el suyo, pero estaba vacío, sin el símbolo del ojo. Parecía que esta vez estábamos solos. El niño del globo apareció nuevamente, esta vez en el altar. Nos miró, aunque no tenía ojos, y levantó una mano. De la nada, el símbolo del ojo volvió a brillar, pero esta vez en el cielo. Las figuras encapuchadas se detuvieron, y el maestro de ceremonias retrocedió, su rostro lleno de terror. «No es posible», susurró. El niño habló por primera vez, su voz ecoando como cientos de voces al unísono. «Este lugar no pertenece a los vivos ni a los muertos. Pero ustedes tienen una elección». El símbolo del ojo brilló con más intensidad y el parque comenzó a desmoronarse nuevamente. Esta vez, sentí que el poder del niño estaba de nuestro lado. Ana y yo nos miramos, entendiendo lo que teníamos que hacer. Nos tomamos de las manos y enfrentamos al maestro de ceremonias, dejando que la luz del ojo nos envolviera. «No pueden destruirme», gritó el maestro de ceremonias, mientras su cuerpo se desintegraba en una nube de sombras. El parque entero colapsó, y esta vez, sentí que era definitivo. Cuando despertamos, estábamos en un bosque, lejos de cualquier señal del carnaval. El niño ya no estaba, pero sus palabras resonaban en mi mente. Habíamos tenido una elección, y habíamos elegido enfrentarnos al miedo en lugar de huir. Aunque el carnaval parecía destruido, una parte de mí sabía que siempre encontraría una forma de regresar. No para nosotros, sino para otros. Y esta vez, tendrían que enfrentarlo sin el ojo que nos salvó. Pero si alguna vez escuchas esa música distorsionada en la distancia, recuerda este consejo: no sigas las luces. Porque puede que el carnaval de las sombras esté esperándote. Los días que siguieron a nuestra última experiencia en el carnaval fueron extrañamente tranquilos. Ana y yo intentamos convencernos de que todo había terminado. Pero esa paz no duró mucho. Una noche, mientras caminaba por mi barrio, vi algo que me paralizó. En la esquina de una calle oscura, una pequeña figura sostenía un globo negro. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al parpadear, el niño estaba más cerca. Su rostro seguía siendo una superficie lisa y vacía, pero esta vez algo brillaba en el lugar donde deberían estar sus ojos, dos pequeños puntos rojos que parecían atravesarme. Corrí a casa, con el corazón latiendo como un tambor. Cuando llegué, encontré a Ana esperándome, pálida y temblorosa. ¿También lo viste?, preguntó antes de que pudiera decir nada. Asentí, incapaz de articular palabra. Sabíamos lo que significaba: el carnaval no estaba destruido. Solo se había transformado, y ahora parecía estar acercándose a nosotros de una manera diferente. Esa noche, ambos soñamos lo mismo. Estábamos en un vasto campo de niebla, rodeados de susurros. En la distancia, podíamos ver luces parpadeantes, como un faro de pesadilla. Pero esta vez no eran las luces del carnaval. Era algo mucho más oscuro. En el sueño, el niño del globo negro estaba allí, de pie junto a un portal que parecía hecho de humo. Alrededor del portal, había figuras familiares: Diego, Carla, y otras almas que habíamos intentado liberar. Pero sus rostros estaban vacíos, como si no quedara nada de ellos. «No pudieron salvarnos del todo», dijo una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Desperté empapado en sudor, y Ana estaba igual. Ambos sabíamos lo que significaba el sueño. Aunque habíamos derrotado al maestro de ceremonias, no habíamos roto la maldición del carnaval. Las almas que liberamos seguían atrapadas en algún lugar entre este mundo y el otro. «Tenemos que volver», dijo Ana, su voz llena de miedo pero también de determinación.
¿Volver? ¿Cómo? Ya no hay un parque al que regresar. Ana sacó algo de su bolsillo, un fragmento del boleto que había creído perdido. Aunque estaba roto y desgastado, el símbolo del ojo seguía parpadeando débilmente. No lo perdimos, dijo. Nos estaba esperando. El boleto nos llevó al mismo campo que habíamos visto en nuestros sueños. Era un lugar desolado, donde el aire estaba cargado de electricidad y el cielo parecía estar a punto de derrumbarse. En el centro, el portal de humo giraba lentamente, emitiendo un zumbido bajo y constante. El niño del globo negro estaba allí, inmóvil, con el mismo aire inquietante. Esta vez, levantó una mano y señaló hacia el portal. ¿Qué quieres?, le pregunté, mi voz temblando. No respondió. En lugar de eso, el globo que sostenía explotó en un estallido de sombras, y el portal se abrió por completo, mostrando un mundo retorcido al otro lado. Era una versión distorsionada del carnaval, pero esta vez parecía infinito, con atracciones que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sabíamos que entrar era una locura, pero también sabíamos que no teníamos elección. Si el carnaval aún existía, significaba que otras personas estaban en peligro. Tomados de la mano, Ana y yo cruzamos el portal. El otro lado era aún peor de lo que habíamos imaginado. No había música, ni risas, ni siquiera las luces distorsionadas del parque original. Solo había oscuridad, rota por las ocasionales explosiones de luz que revelaban rostros atrapados en las atracciones. Los gritos eran constantes, como un eco interminable. Esto no es un parque, dijo Ana, observando el paisaje con horror. Es un limbo. Mientras avanzábamos, las sombras parecían moverse a nuestro alrededor, susurrando cosas que no podíamos entender. Pero luego, escuché una voz que reconocí. ¡Ayúdanos! Era Diego. Corrimos hacia el sonido, pero cada paso parecía llevarnos más lejos. Finalmente, llegamos a una atracción que parecía una rueda de la fortuna, pero esta giraba horizontalmente, como un reloj gigante. En cada cabina había una persona atrapada, con su rostro congelado en una máscara de terror. ¡Ahí están!, gritó Ana, señalando a Diego y Carla. Pero no podíamos alcanzarlos. Cada vez que nos acercábamos, la rueda giraba más rápido, y las sombras a nuestro alrededor se reían como si disfrutaran de nuestra frustración. El niño del globo negro apareció de nuevo, esta vez flotando sobre la rueda. Extendió ambas manos, y en una de ellas apareció un nuevo boleto. Este no tenía el símbolo del ojo, sino un reloj de arena. ¿Qué significa eso?, pregunté, pero ya sabía la respuesta. El niño giró la cabeza hacia nosotros y habló con su voz múltiple. Una vida por otra. Una elección por otra. Siempre ha sido así. Ana me miró, sus ojos llenos de lágrimas. No podemos dejarlos aquí. Sabía lo que quería decir. Pero esta vez no había un ojo salvador ni una luz que nos guiara. Solo teníamos el boleto y nuestra decisión. Ana tomó el boleto antes de que pudiera detenerla. En el instante en que lo hizo, las sombras se abalanzaron sobre ella, arrastrándola hacia la rueda. ¡Ana, no!, grité, pero era demasiado tarde. La rueda se detuvo, y las cabinas comenzaron a abrirse. Diego, Carla y los demás salieron, sus cuerpos llenos de vida nuevamente. Pero Ana estaba atrapada en una cabina ahora, su rostro sereno, como si supiera que había hecho lo correcto. El niño del globo negro desapareció, y con él, el portal. Yo quedé solo en el campo vacío, con la certeza de que el carnaval nunca me dejaría ir del todo. Había tomado a Ana, y sabía que algún día vendría por mí. Ahora, cuando escucho risas o veo luces parpadeantes en la distancia, me pregunto si el carnaval sigue esperando su oportunidad para reclamar lo que le pertenece. El campo vacío donde me quedé parado tras la desaparición del portal era silencioso, pero no en paz. Había un vacío en el aire, como si algo primordial me estuviera observando desde las sombras más allá de lo visible. A pesar de que Diego y Carla estaban a salvo, una parte de mí sabía que mi historia con el carnaval de las sombras no había terminado. Ana había hecho el sacrificio más grande, y ahora estaba atrapada, parte de esa dimensión corrupta. Diego y Carla, tras su regreso, parecían diferentes. Aunque físicamente estaban bien, sus mentes parecían frágiles,
como si partes de ellos aún estuvieran en el carnaval. Carla hablaba en sueños, mencionando luces parpadeantes y nombres que no conocíamos. Diego evitaba cualquier reflejo, y sus ojos se perdían constantemente en un punto fijo, como si viera algo que nosotros no podíamos. Yo, por otro lado, sentía un peso nuevo. Cada día que pasaba, escuchaba más claramente los susurros en mi mente. Regresa. Todavía no ha terminado. Era el mismo mensaje, repetido en un eco interminable. Cada vez que intentaba ignorarlo, sucedía algo extraño. Las luces de mi casa parpadeaban, los espejos se empañaban sin razón, y siempre, en el borde de mi visión, veía a un niño sosteniendo un globo negro. Una noche, incapaz de soportar más, decidí enfrentarme a lo inevitable. Si el carnaval quería que regresara, entonces lo haría, pero esta vez no iría sin un plan. Volví al campo donde habíamos encontrado el portal. No había rastro de sombras ni del niño del globo negro, pero algo me decía que ese lugar era clave. Pasé días investigando su historia, preguntando a los ancianos del pueblo cercano, buscando en bibliotecas y en foros oscuros de internet. Descubrí algo inquietante: el carnaval de las sombras no era un fenómeno reciente. Los registros de un parque itinerante con atracciones sobrenaturales se remontaban siglos atrás, y siempre se mencionaba a una figura central, el maestro de ceremonias. Descrito como un hombre que ofrecía diversión a cambio de algo mucho más valioso que dinero. Pero había más. En algunos relatos antiguos, también se hablaba de un niño con un globo negro. Según las leyendas, este niño no era parte del carnaval, sino una fuerza opuesta, una especie de guía para aquellos que aún tenían esperanza de escapar. Sin embargo, nadie sabía cuál era su verdadera naturaleza. Una noche, mientras examinaba mis notas, el globo negro apareció flotando frente a mí. No había niño, solo el globo, oscilando en el aire como si estuviera vivo. Lo toqué con cautela, y al instante me vi transportado. De nuevo, estaba en el carnaval, pero ahora era diferente. El parque había crecido, expandiéndose en todas direcciones como un laberinto infinito. Las atracciones eran más grotescas, las risas más distorsionadas, y el aire estaba cargado con una energía pesada y sofocante. Y ahí, en el centro del parque, estaba el maestro de ceremonias. Pero ya no parecía humano. Su rostro era una mezcla de sombras y carne, sus movimientos fluidos pero antinaturales, como si cada uno rompiera las leyes del espacio y el tiempo. Sabía que volverías, dijo, su voz resonando como un trueno apagado. Siempre regresa. Intenté mantener la calma, pero sabía que estaba en desventaja. He venido por Ana, dije con firmeza. Y por todos los que aún están atrapados aquí. El maestro de ceremonias soltó una carcajada. ¿Crees que puedes desafiarme? Este lugar no tiene fin, y mis reglas no pueden ser rotas. Pero si insistes en jugar, te ofrezco un trato. Extendió su mano, y un boleto apareció en ella, esta vez completamente negro, excepto por el símbolo del reloj de arena que había visto antes. Gana, y tendrás lo que buscas. Pierde, y tu alma se unirá a las demás. No tuve elección. Tomé el boleto, y al instante el parque se transformó. Las atracciones desaparecieron, reemplazadas por un tablero de juego gigante. Parecía un ajedrez, pero las piezas eran figuras humanas. Reconocí a Ana, Diego, Carla y otras personas atrapadas, todos inmóviles como estatuas. El maestro de ceremonias estaba al otro lado del tablero, sonriendo. Un movimiento en falso, y pierdes más de lo que imaginas. El juego comenzó. Cada vez que movía una pieza, sentía que algo me drenaba, como si el tablero estuviera absorbiendo mi energía vital. Mientras tanto, el maestro de ceremonias jugaba con una precisión inquietante, eliminando piezas con cada movimiento. Finalmente, quedó solo una pieza en el tablero, yo. El maestro de ceremonias se acercó, su sonrisa más amplia que nunca. Has perdido, como todos los demás. Pero entonces recordé algo, el niño con el globo negro. En todos los relatos que había leído, siempre aparecía cuando parecía que todo estaba perdido. Cerré los ojos y concentré todos mis pensamientos en él, llamándolo desde lo más profundo de mi mente. Al principio, no pasó nada. Pero luego, un viento frío atravesó el tablero,
y cuando abrí los ojos, el niño estaba allí. Esta vez, su globo no era negro, sino blanco, y brillaba con una luz que hizo retroceder al maestro de ceremonias. «No puedes interferir», rugió el maestro, pero su voz estaba llena de miedo. El niño no dijo nada. Simplemente extendió su mano, y el tablero se desmoronó en una explosión de luz. El campo vacío donde me quedé parado tras la desaparición del portal era silencioso, pero no en paz. Había un vacío en el aire, como si algo primordial me estuviera observando desde las sombras más allá de lo visible. A pesar de que Diego y Carla estaban a salvo, una parte de mí sabía que mi historia con el carnaval de las sombras no había terminado. Ana había hecho el sacrificio más grande y ahora estaba atrapada, parte de esa dimensión corrupta. Los vestigios del carnaval. Diego y Carla, tras su regreso, parecían diferentes. Aunque físicamente estaban bien, sus mentes parecían frágiles, como si partes de ellos aún estuvieran en el carnaval. Carla hablaba en sueños, mencionando luces parpadeantes y nombres que no conocíamos. Diego evitaba cualquier reflejo, y sus ojos se perdían constantemente en un punto fijo, como si viera algo que nosotros no podíamos. Yo, por otro lado, sentía un peso nuevo. Cada día que pasaba, escuchaba más claramente los susurros en mi mente. «Regresa. Todavía no ha terminado». Era el mismo mensaje, repetido en un eco interminable. Cada vez que intentaba ignorarlo, sucedía algo extraño. Las luces de mi casa parpadeaban, los espejos se empañaban sin razón, y siempre, en el borde de mi visión, veía a un niño sosteniendo un globo negro. Una noche, incapaz de soportar más, decidí enfrentarme a lo inevitable. Si el carnaval quería que regresara, entonces lo haría, pero esta vez no iría sin un plan. Volví al campo donde habíamos encontrado el portal. No había rastro de sombras ni del niño del globo negro, pero algo me decía que ese lugar era clave. Pasé días investigando su historia, preguntando a los ancianos del pueblo cercano, buscando en bibliotecas y en foros oscuros de internet. Descubrí algo inquietante: el carnaval de las sombras no era un fenómeno reciente. Los registros de un parque itinerante con atracciones sobrenaturales se remontaban siglos atrás, y siempre se mencionaba a una figura central, el maestro de ceremonias. Descrito como un hombre que ofrecía diversión a cambio de algo mucho más valioso que dinero. ¿Pero había más? En algunos relatos antiguos, también se hablaba de un niño con un globo negro. Según las leyendas, este niño no era parte del carnaval, sino una fuerza opuesta, una especie de guía para aquellos que aún tenían esperanza de escapar. Sin embargo, nadie sabía cuál era su verdadera naturaleza. Una noche, mientras examinaba mis notas, el globo negro apareció flotando frente a mí. No había niño, solo el globo, oscilando en el aire como si estuviera vivo. Lo toqué con cautela, y al instante me vi transportado. De nuevo, estaba en el carnaval, pero ahora era diferente. El parque había crecido, expandiéndose en todas direcciones como un laberinto infinito. Las atracciones eran más grotescas, las risas más distorsionadas, y el aire estaba cargado con una energía pesada y sofocante. Y ahí, en el centro del parque, estaba el maestro de ceremonias. Pero ya no parecía humano. Su rostro era una mezcla de sombras y carne, sus movimientos fluidos pero antinaturales, como si cada uno rompiera las leyes del espacio y el tiempo. «Sabía que volverías», dijo, su voz resonando como un trueno apagado. «Siempre regresan». Intenté mantener la calma, pero sabía que estaba en desventaja. «He venido por Ana», dije con firmeza. «Y por todos los que aún están atrapados aquí». El maestro de ceremonias soltó una carcajada. «¿Crees que puedes desafiarme? Este lugar no tiene fin, y mis reglas no pueden ser rotas. Pero si insistes en jugar, te ofrezco un trato». Extendió su mano, y un boleto apareció en ella, esta vez completamente negro, excepto por el símbolo del reloj de arena que había visto antes. «Gana, y tendrás lo que buscas. Pierde, y tu alma se unirá a las demás». No tuve elección. Tomé el boleto, y al instante el parque se transformó. Las atracciones desaparecieron, reemplazadas por un tablero de juego gigante. Parecía un ajedrez, pero las piezas eran figuras humanas. Reconocí a Ana, Diego, Carla y otras personas atrapadas, todos inmóviles como estatuas.
El maestro de ceremonias estaba al otro lado del tablero, sonriendo. Un movimiento en falso y pierdes más de lo que imaginas. El juego comenzó. Cada vez que movía una pieza, sentía que algo me drenaba, como si el tablero estuviera absorbiendo mi energía vital. Mientras tanto, el maestro de ceremonias jugaba con una precisión inquietante, eliminando piezas con cada movimiento. Finalmente, quedó solo una pieza en el tablero, yo. El maestro de ceremonias se acercó, su sonrisa más amplia que nunca. Has perdido, como todos los demás. Pero entonces recordé algo, el niño con el globo negro. En todos los relatos que había leído, siempre aparecía cuando parecía que todo estaba perdido. Cerré los ojos y concentré todos mis pensamientos en él, llamándolo desde lo más profundo de mi mente. Al principio, no pasó nada. Pero luego, un viento frío atravesó el tablero, y cuando abrí los ojos, el niño estaba allí. Esta vez, su globo no era negro, sino blanco, y brillaba con una luz que hizo retroceder al maestro de ceremonias. No puedes interferir, rugió el maestro, pero su voz estaba llena de miedo. El niño no dijo nada. Simplemente extendió su mano, y el tablero se desmoronó en una explosión de luz. Cuando la luz se desvaneció, estaba en un espacio vacío, con Ana a mi lado. Estaba despierta, pero su rostro mostraba agotamiento y dolor. ¿Qué pasó?, preguntó débilmente. Antes de que pudiera responder, el niño apareció frente a nosotros. Esta vez, su rostro tenía rasgos, ojos, nariz y una pequeña sonrisa. Han roto el ciclo, pero a un precio. ¿Qué precio?, pregunté, mi corazón hundiéndose. El niño señaló hacia mí. El carnaval necesita un guardián. Tú has demostrado ser digno. Ana comenzó a protestar, pero ya sabía lo que significaba. Asentí, aceptando mi destino. Si esto significaba que ella y los demás serían libres, estaba dispuesto a hacerlo. El niño levantó su globo, y todo se oscureció. Ahora soy parte del carnaval, pero no como los demás. No estoy atrapado, sino que soy su nuevo protector. He hecho un pacto con el niño, mientras esté aquí, evitaré que el maestro de ceremonias recupere su poder y guiaré a aquellos que aún tienen esperanza hacia la libertad. A veces, en las noches más oscuras, puedo ver a Ana desde las sombras, viviendo su vida, libre. Y aunque estoy atrapado, sé que tomé la decisión correcta. Si alguna vez escuchas sobre un parque que aparece de la nada, lleno de luces y risas, ten cuidado. Quizás puedas escapar, pero el precio siempre será alto. Y si ves a un niño con un globo negro, síguelo. Es tu única esperanza.